derecho. Diverticulitis, recuerden la presencia de los divertículos, que esas malformaciones anatómicas, que hay una disminución de la fuerza de la pared y en un momento se sopla esa pared y se comienza a formar los famosos divertículos. El exceso de divertículos es la diverticulosis, y la inflamación de uno de ellos, o uno o dos, es la diverticulitis, y su progresión puede llevar hasta la hemorragia o sangrado o perforación, perdón, del divertículo, y en un momento hasta peritonitis por diverticulitis. Entonces, sí es importante saber el antecedente, que si tu paciente tiene divertículos, de repente estamos hablando de un foco inflamatorio infeccioso y que requiere, aparte del analgésico, una cobertura antibiótico mixta por el hecho que hay anaerobios en el trayecto, ¿ya? Entonces, aquí dice que generalmente son dolores en la fosa ilíaca derecha. Recuerde que sí, el colon descendente es la zona donde más divertículos hay. Y si fuesen en la fosa ilíaca izquierda, en la derecha, perdón, recuerden que los divertículos de la zona, o pólipos, lo que sea, en las zonas derechas casi siempre son de más riesgo de otra cosa que no sea algo benigno. ¿Ok? Ahora, la ruptura de aneurisma, si es una emergencia, da un dolor muy intenso, pero la ruptura del aneurisma y básicamente la complicación propia del aneurisma es la disecación del mismo, va a producir hipotensión, dolores cardíacos, básicamente son pacientes que sí se nos complican gravemente. Son cirugías de emergencia, dependiendo del grado de ruptura, pero tienen que ser cirugías en hospitales de gran nivel y rápidamente, ¿no? La torsión testicular, es importante que entiendan que el dolor en el cólico renal se irradia hacia el testículo, pero en el momento de yo evaluar testículo no debe dolerme, porque es una irradiación del dolor hacia esa zona, pero no es una inflamación del testículo. Pero si al momento que yo tengo, me dice, doctor, me duele hasta el testículo, tengo que, como dice, que no mete la mano, no mete la pata, tienen que ustedes agarrar sus guantes y comenzar a palpar el testículo del paciente. Si hay dolor en ese momento, el problema no es renal, no es un cólico renal, no puede ser una posibilidad, un hidroceles, una torsión testicular, cualquier otra cosa. ¿Ok? De estos problemas ginecológicos, por ejemplo, tenemos patologías del ovario, que las más frecuentes son los famosos quistes de ovario, que son igual, son dolor, irritación. Hay que pedir el antecedente cómo son las reglas en los pacientes, ojalá pudieran tomar una ecografía para saber si el quiste es el que está ocasionando el dolor. La ruptura del embarazo ectópico, la primera pregunta que tienen que hacer a un paciente con ruptura de embarazo ectópico: ¿cuáles son los factores de riesgo? El haber tenido un embarazo ectópico previo, tener una infección, haber tenido un antecedente, una enfermedad de transmisión sexual, clamidia es uno de los más frecuentes, pero también la fecha y la última regla. O sea, la ectopía se va a implantar ese embarazo en un punto que no es el útero, y por malformaciones, por infecciones, por disminución del calibre, lo que sea, y a veces se queda en la unión del segundo al tercer, en la trompa. Esto va a crecer, se puede decir, y se va a romper entre la segunda y la tercera semana de la fecha de última regla. No puede pasar más. ¿Ok? Entonces, si yo tengo 2 meses de amenorrea, no es ectópico. Tengo 1 o 10 días de amenorrea, no es ectópico. ¿Ok? Es antes que ustedes sepan cuánto tiempo tiene probablemente de embarazo la paciente. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento básicamente correcto va a ser considerando primero dónde está, dependiendo del sitio, ¿no? Si está en un punto accesible, puedo entrar a sacar el cálculo. Si está en una zona no es accesible, solamente doy una hidratación adecuada, un tratamiento para el dolor. Si hay riesgo de infección, un antibiótico preventivo. ¿Ok? Es muy importante el sitio. Si ya está de repente en el tercio inferior, va a terminar de pasar. El número, o sea, si yo tengo uno ahorita, que es el que me está causando el dolor, pero tengo otros, tengo que hacer medidas preventivas para evitar que los siguientes cálculos aumenten de tamaño, ¿no? O si son demasiados y ya me están produciendo un mal funcionamiento renal, puedo utilizar procedimientos quirúrgicos o litotripsias o lo que sea, que lo vamos a ver en otras diapos posteriores. El tamaño, como lo dice coloquialmente, hay una clasificación un poco burda, se puede decir, pero los que miden en menos de medio centímetro van a salir con
con dificultad, se puede decir, ¿no? ¿Ok? Los que miden entre 0.5 a 1 centímetro pueden demorar hasta 2 a 3 meses desde el punto que lo ubicaron al momento del dolor hasta que termine en vejiga, y ahí como piedra de río se va a desgastar y puede salir. Pero los que miden más de 1 centímetro, ahí ni San Judas Tadeo ni la Rosa de Guadalupe los va a sacar, y ahí tienen que hacer procedimientos. Obviamente, el tratamiento va a estar basado en que también si tiene repercusión sobre la anatomía de las vías urinarias. Si yo veo que hay una estrechez, si yo veo que hay una hidronefrosis, si veo que tengo mi función renal en deterioro agudo o brusco, tengo que ingresar y sacar ese cálculo sí o sí antes de. Si tengo infección urinaria asociada, sí o sí tengo que entrar a hidratar bien a mi paciente y dar una cobertura antibiótica importante, porque si no el paciente me progresa rápidamente a sepsis. Si tengo complicaciones asociadas, si tengo el paciente VIH-Sida, si el paciente tiene infecciones de repetición, si el paciente tiene, ¿qué le puedo decir? Defensas bajas, corticodependientes, diabéticos, entonces tiene que pasar obviamente a otro tipo de manejo, ¿no? Y obviamente la presencia de una obstrucción congénita adquirida de las vías urinarias, además de la presencia de los cálculos. La obstrucción congénita casi siempre, no me va a venir un paciente con infección urinaria a repetición, si es que ya tiene más de 30, 40 años, ¿no? O sea, ahí tiene que buscar otra causa. Las infecciones de repetición en jóvenes o en niños, en adultos, en adolescentes, busquen obstrucción, malformaciones congénitas. ¿Cuál es el tratamiento? Existe, como dice la gráfica, que hay cálculos simples, pero son demasiado grandes para pasar. La sonda de ultrasonido destruye los cálculos y, bueno, los trozos más pequeños van a salir del cuerpo a través de la orina. Esto es una litotripsia en general, ¿no? En general es un aparato que viene con un colchón de agua y se pone sobre el flanco, y por el otro lado da ondas de choque, y con ese tipo de vibraciones van fragmentando básicamente los cálculos y van a salir a través de la orina en algún momento. Su indicación lo vamos a ver posteriormente, pero sí tienen que ser cálculos de repente grandes y que estén en algún tamaño en especial y que me estén produciendo algún cuadro obstructivo. La ureterorrenoscopía va a permitir visualizar y extraer los cálculos que pueden estar accesibles a través de este procedimiento, ¿no? Si yo llego a la vejiga y obviamente me meto por el uretero y está accesible el cálculo, puedo entrar y sacarlo. O utilizar básicamente también litotriptores, ¿no? Sí, perdón, había una pregunta, si cuando desciende el cálculo se está eliminando los cristales de oxalato por la orina, ¿genera dolor lumbar? Sí, puede producir dolor, pero básicamente va a estar dado por el tamaño de los cristales, ¿no? Si son microcristales o orina, no hay problema. Si son cálculos, como habíamos mencionado, de 0.5, pueden producir dolor, y si son de más de 0.5, hasta 2 o 3 meses hasta que se elimine el cálculo y producen dolor. Es una pregunta que por ahí salió en el chat. La respondo. Una vez que el cálculo se ha localizado, se toma con pinzas, se saca con unas pinzas especiales, unas canastillas, o pues un poco más difícil, pero hay un litodetector endoscópico láser y que entro, visualizo y destruyo el cálculo, lo reduzco y lo elimino, ¿no? Las cirugías percutáneas, las cirugías abiertas, obviamente son procedimientos más invasivos, obviamente con mayor riesgo de infección, mayor riesgo de estenosis del uretero, mayor riesgo de fístulas también. Entonces, por lo tanto, no debería ser el procedimiento de elección de primera elección. Entonces, los otros no son invasivos, pero tienen sus indicaciones. ¿Ya? Ok, ¿cuáles pueden ser las complicaciones? Obviamente un cálculo que no se elimina me va a producir crisis recurrentes, me va a producir infecciones urinarias a repetición, una pilonefritis y lo peor de todo, una sepsis, una obstrucción total o parcial, una hidronefrosis, obviamente insuficiencia renal. En algunos casos puede producir una perforación ureteral, que es de repente los casos más raros. Nunca he visto, solamente lo he leído, nunca he visto una perforación por cálculos, pero sí existe, y más que todo en los cálculos que son coraliformes, que son espigados puntiagudos, ¿no? La estrechez ureteral
va a estar dada por el hecho de que cuando pasa el cálculo produce una lesión y va a producir una cicatriz posterior, ¿no? A ver, por acá hay otra pregunta. Ok, hay una pregunta referente a la intervención quirúrgica para tratar los cálculos cuando están en vejiga. Si van a intervenir los criterios del tamaño de cálculo para proceder quirúrgicamente. Obviamente los cálculos en vejiga hay dos cosas en general, ¿no? O sea, se pueden desgastar con un cálculo que está por ahí y debe entender el paciente que en el momento el cálculo puede enclavarse y producir una obstrucción, ¿no? Ahora, la litotripsia básicamente es más del riñón, más que en vejiga. ¿Por qué? Porque los criterios de litotripsia son que produzcan malformación, mal funcionamiento de los riñones. Es uno de los criterios. Y en vejiga, pues no va a producir eso. Ok, esa era la pregunta que estaba por ahí. Y la estrechez ureteral se va a producir básicamente porque al momento de pasar el cálculo produce una lesión dentro del uretero y va a producir una cicatrización posterior. Entonces, por lo tanto, puede producir estrechez del mismo posteriormente al paso de uno que otro cálculo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo voy a prevenir? Que es parte importante. Recuerden tomar por lo menos 8 vasos de agua al día. Yo creo que, no sé, ¿cuántos de nosotros, que ahorita no sé cuánto estamos, más de 100, alrededor de 100, no tenemos no tenemos esa costumbre de tomar tanta agua, ¿ok? Pero sí es conveniente que los pacientes se les recomiende eso a todos y mucho más, ya es casi obligatorio que el paciente que tiene cálculos tiene que tomar sus 8 vasos de agua. Consumo de alimentos ricos en citratos, como es la piña, y alimentos ricos en magnesio. Esta es la forma natural, pero existe el medicamento que se llama Urosika, que es un citrato de potasio, ¿ya? Y ese medicamento, cuando ustedes encuentren un paciente que tiene cálculos, lo dan, pero no para destruir el cálculo, sino para evitar la progresión de que vuelva a seguir formando más cálculos, ¿ya? Se llama Urosika, bueno, no es propaganda, pero ustedes tienen que saber lo cual es. Ahora tienen que consumir fibras y alimentos que contengan vitamina A y B, tienen que reducir la cantidad de proteínas animales, tienen que verificar los medicamentos que se están consumiendo, hay unos productos que son úricos, entonces por lo tanto pueden estar produciendo eso. Tienen que mantenerse en una actividad. Obviamente, como le dije, las maniobras de cómo identificar al cálculo, guardarlo y llevarlo a ok, llevarlo al médico. Acá está mencionando una pregunta si hay un respecto, un paciente que tiene hematuria, un paciente que podría ser porque está descendiendo el cálculo. Sí, la hematuria se debe a que el cálculo está produciendo una distensión del uretero y obviamente o se está desprendiendo en la cálices, en la pelvis renal y produce ese sangradito. Entonces, por lo tanto, hay hematuria. Pero los cálculos que más lo producen, más que todo, son los cálculos coraliformes, los que tienen una forma bastante irregular. Ahora, ¿qué tanto hay de eficacia en el fármaco llamado Robatinex? Robatinex son unos cálculos que, unas cápsulas que cuando lo toman, los pacientes, disculpando la expresión, eruptan después como una sensación a un éter, ¿no? Ayuda para disolver algún tipo de cálculos, no en todos. Ese es el problema. Entonces, se puede utilizar, pero no en todos los tipos de cálculos, básicamente. Ese es el problema. Ahora, ¿qué tipo de cálculos tenemos? Obviamente los oxalatos de los tipos de cálculos de oxalato. Y la recomendación es que se debe eliminar papas, cacahuates, chocolates, cereales, espinacas y reducir alimentos altos en sodio. Esta reducción de alimentos altos en sodio también pasa en los alimentos de ácido úrico, ¿no? Ahora, si los componentes del cálculo es de ácido úrico, recuerde que son del 6 al 15%. Debemos evitar carnes rojas, hígado, vísceras, mantequilla, cacahuate, anchoas, sardinas, nueces. También se tiene que reducir alimentos altos en sodio. Si son de estrubita, recuerde que eso se debe a un problema genético, por lo tanto la dieta no sirve para nada. Y si son de cistina, se debe a las infecciones crónicas, por lo tanto la dieta no sirve para nada. Pero ¿por qué es importante, obviamente,
saber la composición del cálculo, porque depende de la composición, viene la dieta. Y depende de la dieta, viene qué es lo que puede pasar. ¿Ok? Bueno, estas son la información que les puedo apoyar hasta el momento. Y yo creo que de todas maneras le va a servir algo de ayuda en su práctica diaria. Recuerden que nosotros los hombres, la edad, la poca ingesta de líquidos, no, son factores muy predisponentes a tener cálculos renales. Y que el tratamiento no está básicamente solamente en manejar el cálculo, sino tiene que evitar seguir formando cálculos. Para eso que es la identificación de. Hay una pregunta. En una paciente con infecciones recurrentes porque tiene complicación como prolapso, tiene que seguir un tratamiento antibiótico y por cuánto tiempo. El prolapso, lo que pasa que es una alteración anatómica, básicamente, la mayoría de las veces se debe por embarazos a repetición, gestaciones, no cesáreas, sino gestaciones, embarazos normales, que no terminaron en cesárea, que obviamente va a producir una distensión de los ligamentos que fijan la vejiga, entonces se tiende a descolgar. Entonces, ahí el tratamiento antibiótico tengo que seguir, lo doy en la etapa de 7, 10 a 14 días, dependiendo del grado de infección, pero puedo utilizar una dosis preventiva de infección. O sea, por ejemplo, doy nitrofurantoína de 100 miligramos, que normalmente para una dosis normal serían 4 cápsulas al día. En este caso daría una cápsula en la noche para evitar la infección a repetición. ¿Ok? Entonces, y eso lo puedo dar de 3 a 6 meses, hasta que me dé la etapa de cómo poder recuperarme del prolapso. Entonces, hay algunas maniobras que recomiendan los ginecólogos que son pasajeras, temporales. La mayoría de los prolapsos deben de corregirse con procedimientos quirúrgicos, ¿ya? Pero el tratamiento es eliminar la infección y puedo dar de 3 a 6 meses un preventivo. Normalmente yo utilizo nitrofurantoína en dosis bajas de 100 miligramos por la noche. Y el otro es que actualmente está no de boga, pues es un supermedicamento que se llama Monurol, que viene en unos sobres en dosis única y se da cada 10 o cada 15 días también para evitar las infecciones a repetición. Pero lamentablemente el Monurol solamente sirve en infecciones urinarias bajas, no sirve en infecciones urinarias altas. Y el otro problema es que su costo, ¿no? Su costo cuesta el sobrecito entre 70 a 90 soles para tomarlo preventivamente. A la nitrofurantoína, que por 5 soles me compro unos 2 o 3 blisters como si nada, ¿no? Entonces, ese es el problema del Monurol. Por ahí sale el catéter. ¿El catéter doble J puede causar inflamación o infección por ser reconocido como un cuerpo extraño? Obviamente sí. Todos los cuerpos extraños van a producir una secuencia de procedimientos inflamatorios que son con el riesgo de infección. No solamente el cuerpo extraño en sí, sino el mismo procedimiento. Recuerden que cuando ustedes tengan alguno, siempre tienen que prevenir en algún paciente que haga un procedimiento, tienen que dar un antibiótico de profilaxis por el riesgo de que pueda producir una infección. ¿Ya? Profilaxis por el procedimiento, 2 o 3 días. Ahora, la pregunta es, ¿se debe dar antibiótico? Normalmente después de un procedimiento, bueno, no soy urólogo, pero cuando hacen un procedimiento se tiene que dar antibiótico por 2 o 3 días de profilaxis. Si es que lo va a tener el catéter por largo tiempo y debo de usarlo, el antibiótico, no, ahí no está indicado el antibiótico. Si sigue la infección, obviamente, si hay infección persistente, tienen que sacarse todos los catéteres, definitivamente. Un catéter infectado sale, se da antibiótico y si después quiero poner otro catéter, se vuelve a poner. ¿Ok? A ver, vamos por partes acá. Ok, muchachos, bueno, yo creo que ha sido hasta el momento la exposición. No sé si habrá dudas o preguntas al respecto. Yo creo que ha habido varias preguntas. Sí les recomiendo que por favor,
Déjeme ver cuántos hay de presentes acá. Un segundo. No se me vayan todavía. ...106 participantes en el turno de hoy en la tarde. Ok, muchachos, bueno, gracias por su presencia. Déjenme tomar una foto para la asistencia. El otro grupo. Ya está. Gracias, doctor. Ya, entonces, a ver, ya tienen, por favor, ya pueden ir saliendo del turno y los que se queden son los que han dejado la pantalla prendida, porque ya me ha pasado con el grupo anterior, que me despedí y se quedaron como 30 en pantalla, o sea que habían dejado solo prendido la cámara. Ok, muchachos, que tengan buenas tardes. Los que ya me escucharon, por favor, vayan saliendo. Gracias, doctor. Gracias, doctor. A ver quién se queda aquí.